El predicado 2. Vamos a continuar con este tema, así que presten atención porque está fácil si es que tú lo entiendes, ¿no? A ver, la clase pasada nosotros habíamos visto objeto directo, objeto indirecto, esas partes que corresponden al predicado. Esta vez vamos a continuar y vamos a hablar acerca de los complementos que se encuentran dentro del predicado, porque el predicado verbal no solamente tiene objeto directo y objeto indirecto, también tiene complementos, ¿no? O sea, no solamente los objetos son los únicos elementos que pueden distinguirlo. Empezamos. El complemento agente se encuentra dentro de una oración en voz pasiva. ¿Te acuerdas de las oraciones en voz pasiva? Cuando cambiábamos el sentido de la oración, ¿no? Dice, este complemento del predicado aparece en oraciones de voz pasiva. Designa a la persona o personas que realizan la acción verbal. El complemento agente es en una oración activa, se convierte en el sujeto que realiza la acción verbal en un enunciado. Se reconoce con la pregunta, ¿por quién o por quiénes? Más el verbo ser, más el participio, ¿no? Con esta pregunta tú puedes reconocer a la forma en la que puedes hallar un complemento agente. Por ejemplo, aquí voy a habilitar una pizarra virtual para poder explicar mejor. Ya, esta es una oración, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una oración, pero la oración ¿de qué forma está? Esta oración está de forma activa. ¿Cómo sé que está de forma activa? Porque no presenta la siguiente forma que te voy a mostrar a continuación. Tiene la forma normal de una oración, o sea, y el orden normal de una oración. Por ejemplo, aquí Juan Carlos es el sujeto, escribió es el núcleo del predicado, es decir, es el verbo, y escribió una hermosa carta, todo esto es el predicado, ¿cierto? Ya está, lo hemos distinguido de esa manera porque este es el orden correcto de una oración normal, de una oración activa, ¿no? Tenemos primero sujeto, después verbo y después predicado. Ahora, lo que nosotros queremos distinguir es específicamente las partes de esto, ¿no? Por ejemplo, si quiero distinguirlo más de forma más detallada, de forma más menuda, esto vendría a ser el núcleo del sujeto. Esto de acá vendría a ser obviamente el núcleo del predicado, el verbo. Y esto de aquí vendría a ser el objeto directo, ¿no? Una hermosa carta vendría a ser el objeto directo. ¿Por qué objeto directo? Porque yo digo de la siguiente forma, ¿no? La pregunta de objeto directo era ¿qué es lo que? Entonces yo voy a decir, ¿qué es lo que escribió? Porque tú preguntas, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? ¿No? Entonces dices, ¿qué es lo que más verbo? Entonces, ¿qué es lo que escribió? Ahora, ¿qué es lo que más verbo más sujeto? ¿Qué es lo que escribió Juan Carlos? ¿No? Porque Juan Carlos es el sujeto. ¿Qué es lo que escribió Juan Carlos? Y la respuesta a eso es una hermosa carta. Y la respuesta a esa pregunta no solamente es una hermosa carta, sino que también es el objeto directo. Por lo tanto, una hermosa carta es el objeto directo. ¿De acuerdo? Esto está en voz activa. Ahora, yo quiero pasar esta oración a voz pasiva. ¿Qué hago? El objeto directo se va a convertir en sujeto. Cuando yo lo pase a voz pasiva, el objeto directo se convierte en sujeto. Y ya digo de esta forma, una hermosa carta, una hermosa carta, una hermosa carta, ya está. Ya tengo al objeto directo, al que estaba al final, ya lo tengo delante. Esto ya viene a ser el sujeto,
¿no? Ya está adelante. Una hermosa carta, continúo con la oración y voy a decir lo siguiente. Fue escrita, fue escrita, fue escrita. Una hermosa carta fue escrita por, y ahí coloco al sujeto de voz activa, ya lo coloco al final, ¿no? O sea, he cambiado el orden, pero también he cambiado el verbo. Una hermosa carta fue escrita por Juan Carlos. Entonces, este es el modelo de una oración en voz pasiva. Este es el modelo de una oración en voz pasiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes? En la voz activa, que era la oración anterior, tú tienes Juan Carlos escribió una hermosa carta. Hemos diferenciado sus partes en el orden correcto, ¿no? Primero sujeto, después verbo y después predicado, ¿no? Y detalladamente y menudamente hemos distinguido el núcleo del sujeto, el verbo y el objeto directo. Donde en la voz pasiva, el objeto directo, es decir, la parte de una hermosa carta, si tú a esta oración quieres cambiarla a voz pasiva, el objeto directo tiene que pasar a ser el sujeto. Entonces lo hemos hecho de esa forma. El objeto directo lo coloco en la posición de sujeto. Una hermosa carta. Y luego, para darle variedad al verbo, ya no voy a poder, una hermosa carta escribió Juan Carlos. No, una hermosa carta fue escrita por. Porque la estructura de una oración pasiva es la siguiente. El verbo ser más verbo participio, es decir, esos verbos que terminan en ido, ado, tos, ocho, o en el caso de femenino, ida, ada, ta, sa, cha, en este caso termina en ta, o también puede ser en plural, ¿no? Idos, ados, tos, sos, chos, ¿no? O en femenino, idas, hadas, tasas, chas. Entonces, acá sí está en singular, así que no hay problema. Fue escrita, ¿no? Termina en ta, como lo requiere el participio, más la preposición por, ¿no? Más la preposición por. Esa es la composición del verbo en voz pasiva. Verbo ser más verbo participio más preposición por y obviamente más esto de aquí, ¿no? Más el que vendría a ser antes el sujeto. Entonces ya tenemos aquí y a esto de acá que antes en voz activa, el que en voz activa era el sujeto, es decir, Juan Carlos, se convierte en el complemento agente. Esto de aquí es el complemento agente. Recuerda que complemento agente solamente existe en voz pasiva. Complemento agente no hay aquí en voz activa, sino cuando ya lo has transformado, ahí recién, el que era el sujeto en voz activa pasa a ser complemento agente porque se va al final, se va en la parte de predicado, y entonces a eso se le conoce como complemento agente, ¿no? Todo es al revés. Y recuerda que para que sea una oración en voz pasiva, el verbo debe tener la siguiente forma. Verbo ser más verbo participio más preposición por. Tiene que tener ese modelito en azul. Fue escrita por, fue cantada por, fue trabajado por, fue bailado por, así, ese tipo de orden, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos identificado la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Y recuerda que solo la voz pasiva, o sea, solamente oraciones en voz pasiva poseen complemento agente. Y ese complemento agente vendría a ser el sujeto de la voz activa. Ahora, ¿de qué otra forma lo podemos distinguir también? Paso 1, la pregunta, ¿no? ¿Por quién o por quiénes más el verbo ser y el participio? Entonces vamos a preguntar para ver si es que sale con esa prueba. Le preguntamos a la voz activa, ¿no? A ver, no, a la voz pasiva, pues obviamente, ¿no? Ya está transformado. Entonces tú preguntas, ¿por quién fue escrita? Ajá. O sea, por la pregunta utilizas la palabra por quién y después más verbo ser más participio, ¿no? Porque esa es la pregunta. Acá lo dice, ¿por quién más verbo ser más participio? Es decir,
¿Por quién fue escrita una hermosa carta? ¿Por quién fue escrita una hermosa carta? Y la respuesta es Juan Carlos. Y la respuesta a ello obviamente sale el complemento agente, ¿de acuerdo? El complemento agente. Entonces ya hemos visto la forma de comprobar eso. Ahora, complemento circunstancial. Ya hemos visto complemento agente y recuerda que el complemento agente solo se encuentra en oraciones de voz pasiva, no están en voz activa. Ahora sí tenemos el complemento circunstancial. Son palabras o frases que expresan la situación o circunstancia en que se realiza la acción del verbo. El complemento circunstancial sí se encuentra en oraciones de forma normal, ¿no? De forma activa. Pueden estar formados por adverbios, gerundios, frase adverbial y proposiciones subordinadas adverbiales. Por ejemplo, tenemos todos estos complementos. El complemento de tiempo, cuando tú le preguntas al verbo cuándo, ¿no? ¿Cuándo pasaron estos hechos? Por ejemplo, me llamaste en la noche. Tú le preguntas, ¿no? ¿Cuándo me llamaste? Y la respuesta es en la noche. Por lo tanto, esta partecita vendría a ser el complemento circunstancial de tiempo. De lugar, la pregunta es ¿dónde? Nos encontramos en el parque. ¿Dónde nos encontramos? Y la respuesta es en el parque. Entonces, esta partecita es el complemento circunstancial del lugar. Del de cantidad, la pregunta es ¿cuánto? Ella recibe mucho. ¿Cuánto recibe ella? O ¿cuánto escribe ella? Perdón. Y la respuesta es mucho. Por lo tanto, esta partecita es complemento circunstancial de cantidad. De modo, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Aquí tienes una oración, canta pausadamente y tú le preguntas, ¿cómo canta? Y la respuesta es pausadamente. Y esta partecita es complemento de modo. De causa, la pregunta es ¿por qué? Lucía llora por miedo. Preguntas ¿por qué? ¿Por qué llora Lucía? Y la respuesta es por miedo, ¿no? Y esta parte es complemento de causa. De finalidad, la pregunta es ¿para qué? Estudia para ingresar a la universidad. ¿Para qué estudia? Y la respuesta es para ingresar a la universidad. Este pedazo es la finalidad. El de compañía. ¿Con quién o con quiénes? Es la pregunta. Entonces tú dices, ¿con quién trabaja? Y la respuesta es con sus primos. Esto es complemento circunstancial de compañía. De transporte. ¿En qué? La pregunta es ¿en qué? Se fue en avión. Tú preguntas ¿en qué se fue? La respuesta es en avión y esto sería el complemento circunstancial de transporte. El de instrumento. La pregunta es ¿con qué? La golpeó con la regla. ¿Con qué la golpeó? La respuesta es con la regla y este es el de instrumento. El tema. ¿Sobre qué o de qué? Complemento circunstancial de tema. ¿Sobre qué o de qué? ¿No? Entonces tú dices, todos hablan sobre la exposición. ¿Sobre qué hablan todos? Y la respuesta es sobre la exposición y esto vendría a ser complemento circunstancial de tema. El de acá se han equivocado. Acá debería decir primero afirmación y acá abajo negación. El de afirmación, sí, me casaré contigo, ¿no? Acá no necesitas preguntas, simplemente te das cuenta que es afirmación porque es el sí con tilde. El de negación, tampoco necesita pregunta porque tú te das cuenta ya que tienes el no, ¿no? Te está diciendo que no va a hacer algo, no, no tengo una cuenta bancaria. El de duda, tampoco hay pregunta, pero te presenta un elemento de duda, ¿no? Una palabra de duda como por ejemplo tal vez. Tal vez lo encuentre en la fiesta. Entonces ahí tienes todos los complementos circunstanciales que se encuentran dentro de la oración. Ahora sí pasamos a los ejercicios. Pregunta 1. No es un complemento circunstancial. A ver, hoy vendría a ser complemento circunstancial de tiempo. Suavemente sería complemento circunstancial de modo, ¿no? En hoy, por ejemplo, tú dices, ¿cuándo lo hizo? Hoy, ¿no? Y acá, ¿cómo lo hizo? Suavemente, entonces de modo. No, obviamente, es complemento circunstancial de negación. Mucho es complemento circunstancial de cantidad, ¿no? ¿Cuánto lo hizo? Mucho. Y camarón no es ningún complemento, camarón es un sustantivo, por lo tanto los sustantivos son sujetos. ¿Cuál de todos estos no es un complemento circunstancial? La E, la palabra camarón, porque camarón es sustantivo y pertenece en todo caso al sujeto. Pregunta 2, y esto sí les toca. ¿Cuál es la pregunta del circunstancial de compañía?
A ver, María Emperatriz, tu respuesta. Para yo poder hallar el circunstancial de compañía, ¿qué pregunta utilizo? Quiero saber cuál es el circunstancial de compañía. ¿Qué pregunta uso? ¿Dónde, cómo, por qué, con quién? En el de compañía. A ver, María Emperatriz, no demore, por favor. ¿Dónde? No. El dónde, la pregunta dónde es de lugar, el de complemento circunstancial de lugar. El de compañía, la pregunta es con quién. La clave correcta es la E. Tú preguntas con quién y te va a salir con esta persona y esto te indica de compañía. La clave correcta era la E. Pregunta 3. ¿Cuál de todas estas alternativas no es un circunstancial del lugar? O sea, no te indica lugar, ubicación, posición, no te indica ello. A ver, Martín Flores o Kiara Paucar, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. A ver, Kiara Paucar me dice la A. Muy bien. Muy no es del lugar, porque tú no dices, si te pregunto, ¿dónde estabas? Tu respuesta nunca va a ser muy, pero sí va a ser lejos, encima, acá o debajo, ¿no? Estos son lugares, ubicaciones, direcciones y posiciones. Todo esto es lugar, un sitio. En cambio, muy es complemento circunstancial de cantidad, ¿no? Muy, te está especificando cuánto hay, ¿no? Esto es de cantidad, por lo tanto no es de lugar, la clave correcta es la A. Muy bien, Kiara Paucar. La 4. El, ¿qué falta aquí? Es el complemento que aparece en las oraciones con voz pasiva. ¿Cómo se llama ese complemento que solamente le pertenece a oraciones de voz pasiva? Sofía Capuñay. A ver, Sofía. ¿Cómo se llama el complemento que solo aparece en oraciones de voz pasiva? Complemento agente, muy bien, respuesta correcta. Cuando cambias el orden, ¿no? Recuerda que el complemento agente solamente se encuentra en oraciones de voz pasiva, no están en las oraciones normales de activa que siempre trabajamos. 5. No presenta circunstancial de modo. Recuerda que para hallar el circunstancial de modo, la pregunta al verbo es cómo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas no presenta circunstancial de modo? Además, recuerda un dato muy importante. El complemento circunstancial se encuentra en oraciones no copulativas, ¿de acuerdo? En oraciones no copulativas. Esto quiere decir que si tú ves una oración con verbo copulativo, definitivamente lo que tiene al costado no es un complemento circunstancial, sino es un complemento atributo, ¿de acuerdo? Entonces, con lo que te acabo de decir, ¿cuál de todas estas oraciones no presenta circunstancial de modo? Mendoza Valeria. Circunstancial de modo solo hay en oraciones con verbo no copulativo, o sea que los verbos son predicativos. Tiene a los verbos normales, ¿no? Cantar, bailar, jugar, soñar. No tiene a los verbos ser, estar o parecer, porque los verbos copulativos ser, estar o parecer no tienen complemento circunstancial, tienen complemento atributo. Entonces, si acá te dice cuál de todas estas no presenta complemento circunstancial, que solamente lo tienen los verbos no copulativos, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La E. Tengo, pero el verbo tener no es copulativo, el verbo tener es predicativo. La D. El verbo querer tampoco es copulativo, o sea, ¿cuál de todos estos no presenta circunstancial de modo? Fíjate bien, ya vamos a analizar. El complemento circunstancial solo se encuentra en oraciones de verbo no copulativo. Y acá te dice cuál no presenta complemento circunstancial. Quiere decir que te está pidiendo dónde no puedes conjugarlo con la pregunta ¿cómo? Vamos a responderlo. Él camina despacio para no ser descubierto. Pregúntale al verbo. ¿Cómo camina él? Y la respuesta es despacio. Por lo tanto, en la oración A sí hay complemento circunstancial de modo. En la oración B, Luisa está bien. Tú preguntas,
¿Cómo está Luisa? Y la respuesta es bien. Entonces, supongamos que este es el complemento circunstancial de modo. En la C, ¿cómo me trataste? Y la respuesta es amablemente. Entonces, acá hay complemento circunstancial de modo. En la D, así quiero verte. ¿Cómo quiero verte? La respuesta es así. Este es el complemento circunstancial de modo. En la E, tengo demasiado frío. Tú preguntas, ¿qué es lo que tengo? Y la respuesta es demasiado frío. Esto vendría a ser complemento circunstancial de modo, ¿no? Porque se responde a la pregunta ¿cómo? Pero la pregunta te dice, ¿cuál de todas estas alternativas no presenta circunstancial de modo? Ahora, yo he hallado que todas salen con la pregunta ¿cómo? Pero había un dato importante que yo te mencioné, que el complemento circunstancial no se encuentra en oraciones con verbo copulativo. ¿Cuál de todas estas oraciones tiene verbo copulativo? La A, camina, no es copulativo, es predicativo. Trataste es predicativo, quiero es predicativo, tengo es predicativo, no son copulativos, porque los únicos copulativos son ser, estar o parecer. ¿Y cuál de todas estas oraciones tiene ser, estar o parecer? La B, aquí está, verbo está. Por lo tanto, si la oración B tiene verbo copulativo, lo que está a su costado no puede ser complemento circunstancial, ni de modo, ni de lugar, ni de tiempo, ni de ningún complemento circunstancial. Lo que está a su costado se llama complemento atributo. Por lo tanto, ¿qué oración no presenta complemento circunstancial? La B, la B, porque tiene verbo copulativo y el verbo copulativo no tiene complemento circunstancial, tiene complemento atributo, ¿de acuerdo? Muy bien, la clave correcta era la B. Pregunta 6. El que aporta ideas de tiempo, modo, cantidad, lugar, afirmación, negación y duda. ¿Quién? Complemento agente, atributo, predicativo, circunstancial u objeto directo. ¿Cuál de todos? Está fácil. Donati Gamboa, ¿cuál es tu respuesta para las 6? ¿Cuál de todos estos complementos te da la idea de tiempo, de modo, de lugar, cantidad, afirmación, negación o duda? Donati me dice la D. Claro, el complemento circunstancial, ¿no? Es el tema que estamos abordando hoy. El complemento circunstancial te aporta ideas de qué. Acá está, pues. El circunstancial te aporta ideas de tiempo, lugar, cantidad, modo, causa, finalidad, compañía y todos ellos, ¿no? Respuesta correcta, el complemento circunstancial. Clave correcta, la D. Vamos ahora con la pregunta 7. ¿El circunstancial de qué tipo? En su mayoría está conformado por adverbios cuya terminación es en mente, en la palabra mente. Por ejemplo, amablemente, felizmente, tristemente. Los que terminan en adverbios con mente, ¿qué tipo de circunstancial será? A ver, Brian Vidal, ¿qué dices tú? Cuando tú le preguntas, ¿no? Haces una pregunta y te salen adverbios que terminan en mente, como felizmente, sospechosamente, caritativamente, qué sé yo, cuando terminan en mente. Brian me dice de modo, muy bien, respuesta correcta. Y lo tenías en los ejemplos, ¿no? El de modo. Por ejemplo, aquí nomás en la pregunta anterior. Decíamos circunstancial de modo, y acá hay uno que termina en mente. Por lo tanto, esto debería ser de qué? De modo, pues. De modo son los que terminan en mente. Entonces, la clave correcta está en la C, modo. Cuando tú le preguntas cómo y la respuesta te sale un adverbio terminado en mente, es el circunstancial de modo. Ahora, no todos te van a salir en mente, ¿no? También tenemos así, bien, demasiado, todos esos circunstanciales de modo. Pero también dentro, o sea, solamente dentro del circunstancial de modo se encuentran las respuestas, o sea, se encuentran las alternativas o palabras que terminan en mente. Las que terminan en mente se encuentran en el circunstancial de modo, ¿de acuerdo? Esa es la clave correcta. 8. Nos iremos al cine con nuestros novios. ¿Qué tipo de complemento circunstancial es la parte subrayada? Con nuestros novios. ¿Con cuál de todas estas preguntas te sale la respuesta con nuestros novios?
¿Con cuál de estas preguntas? ¿Con cuándo? ¿Con dónde? ¿Con cuánto? ¿Con cómo? Una vez que has identificado la pregunta, recién puedes designar a qué tipo de circunstancial le pertenece. Entonces, nos iremos al cine con nuestros novios, la parte con nuestros novios, ¿qué tipo de complemento circunstancial es? A ver, vamos a preguntárselo a Yair Montañez. A ver, Yair, con nuestros novios, ¿qué tipo de circunstancial, de complemento circunstancial es? Esa parte subrayada. ¿A qué pregunta responde? ¿A qué pregunta responde? ¿A qué pregunta de las que están en la lista de preguntas responde? A ver, Yair Montañez, la pregunta 8. La A, de tiempo. ¿Con nuestros novios es tiempo? No. La pregunta es, ¿con quiénes iremos al cine con nuestros novios? ¿Y con quiénes dónde se encuentra? ¿Con quiénes? ¿Qué tipo de complemento circunstancial es? De compañía, ¿ves? De compañía, la pregunta es ¿con quiénes? Con nuestros novios. Entonces era complemento circunstancial de compañía. La clave correcta es la C, de compañía. Si fuese de tiempo, la pregunta sería, ¿cuándo, no? ¿Cuándo iremos al cine? Y la respuesta no puede ser con nuestros novios. Tiene que ser, si tú preguntas ¿cuándo? La respuesta tiene que ser algún día. Un día, ¿no? Un día. Te tiene que indicar un día, una fecha, ¿no? No te va a indicar con nuestros novios. Este es de compañía. Vamos con la 9. Relaciona según corresponda. A ver, ¿cuál sería tu relación correcta? Acá tienes el primer bloque, segundo bloque. ¿Cuál sería tu relación correcta? Vamos a preguntarle a Ítalo Dueñas. ¿Cuál es tu respuesta en la 9? Pronto llegaré, ¿qué cosa es? De modo, de cantidad, de afirmación, de tiempo. Efectivamente, me iré de la casa, ¿qué es? Modo, cantidad, afirmación, tiempo. Te quiero mucho, ¿qué es? Modo, cantidad, afirmación, tiempo. Y tengo todo rápidamente, ¿qué es? Modo, cantidad, afirmación o tiempo. Recuerda que si no puedes hacerlo al ojo, ahí tienes las preguntas que te van a ayudar a identificar qué tipo de circunstancial es, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu orden correcto aquí en la 9? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál de todas estas alternativas es? A ver, Ítalo Dueñas. ¿Cuál de todas ellas es tu respuesta? Si no responde Ítalo, lo voy a responder yo. Ya, Ítalo ya me ha dicho la B. Vamos a analizar. Pronto llegaré. ¿Cuándo llegaré? Pronto. Entonces, si tú preguntas cuándo, esto es de fecha, ¿no? De tiempo. Entonces, 1D. Ahí está en la B. 1D. Hasta ahí estamos bien. Efectivamente me iré de la casa. Efectivamente es una afirmación. Por lo tanto, 2C. Acá está, 2C. La palabra efectivamente te da la idea de afirmación, de decir sí. Te quiero mucho. ¿Cuánto te quiero? La respuesta es mucho. Y la pregunta ¿cuánto? Es de cantidad. Por lo tanto, 3B. Aquí está, 3B. Y ya obviamente lo último es lo que queda, pues, ¿no? Tengo todo rápidamente. Terminado en mente, ¿qué cosa es? Modo. Y lo tienes aquí. 4A. Y porque preguntas también, ¿cómo tengo todo rápidamente? Esa es la respuesta. Entonces, modo. Por lo tanto, 4A. Y ahí estaba la respuesta correcta en la clave B. Muy bien. Respuesta correcta. Vamos con la 10. No iré a verla el sábado en la noche. ¿Cuántos complementos circunstanciales hay? ¿Cuántos complementos encuentras? A ver, vamos a preguntárselo a... Como es la última pregunta para ustedes, ya que la 11 está resuelta, cualquiera de ustedes respóndame la 10, cualquiera. Porque ya le pregunté a todos. No iré a verla el sábado en la noche. ¿Cuántos complementos circunstanciales encuentras ahí? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuántos complementos hay en esa oración? ¿Cuántas preguntas has respondido ahí? A ver, ¿ya lo tienen?
¿Cuántos identificas? No iré a verla el sábado en la noche. ¿Ya lo tienen? Cualquiera, puede responder cualquiera en el chat. Cualquiera, no es para alguien en específico. Pierden puntos, ¿ah? Se iban a ganar 5 puntos. A ver, yo lo voy a analizar. Para que vean cuántos complementos circunstanciales hay, primero vamos a ver, Sofía Capuñay. Muy bien, Sofía, parece que tú has dado con la respuesta. La respuesta sería 3. ¿Por qué? Mira, no iré a verla. Acá hay una negación, si te das cuenta, no iré a verla. Aquí hay complemento circunstancial de negación porque tienes no, ¿cierto? Ahí hay uno. Ahora, el sábado, si tú dices, ¿cuándo no iré a verla? La respuesta es el sábado. El sábado vendría a ser complemento circunstancial de tiempo. Ahora, no solamente te está especificando este tiempo, te está especificando otro tiempo. El sábado en la noche. Y este sería otro tiempo. Entonces tú tienes acá complemento circunstancial de negación por no, complemento circunstancial de tiempo el sábado y otro complemento circunstancial de tiempo en la noche. Entonces tenías negación, tiempo y tiempo. ¿Cuántos complementos circunstanciales hay? 3. Muy bien, Sofía Capuñay se llevó los 5 puntos. La respuesta correcta es la E. Hay 3 complementos circunstanciales. Negación, tiempo y tiempo. Ya está. Muy bien. La 11 ya está resuelta, así que yo lo voy a explicar. Hoy tengo ganas de escribir una linda canción. ¿Qué función cumple la palabra subrayada? Hoy. Pregúntale al verbo. ¿Cuándo tengo ganas de escribir una canción? La respuesta es hoy. Y si la pregunta es ¿cuándo? ¿Qué complemento circunstancial será? El de tiempo, ¿no? ¿Cuándo? El de tiempo. El de tiempo. La clave correcta es la A. Y así de fácil y sencilla está la ficha virtual. Así que ya hemos terminado por hoy y nos vemos el día de mañana, ¿no? Entonces, adiós.